buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hay un fenómeno y a la vez un problema social del cual se habla relativamente poco. Las cifras son asombrosamente altas, preocupantes, y año con año aparece una vez al año, dos veces al año, alguna nota sobre este asunto y después dejamos de hablar de ello. Me refiero al embarazo de adolescentes, que tiene múltiples consecuencias en las estructuras familiares, que tiene muchas consecuencias en la inestabilidad de los hogares en los que se crían estos niños. Y el día de hoy queremos hablar de ello. Y es por ello que hemos invitado a Karine Tinat, que es directora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México y que está involucrada precisamente en estas temáticas y que tiene mucha información y mucho que decirnos. Karine, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuál es la cifra? Porque desde ahí comienza el asunto, ¿no? Pues buenas noches, ante todo. Gracias, Federico, por esta invitación. Pues en términos de cifras, salió hace poco una nota del CONAPO que hay 1,000 o habría 1,000 nacimientos en promedio al día de embarazos de madres adolescentes. Y cuando decimos adolescentes es entre 10 y 19 años, que es el rango etario que establece la Organización Mundial de la Salud. ¿Para eso es mucho o poco? Porque, bueno, 1,000 suenan muchos, pero a lo mejor es lo normal para un país con nuestro nivel de desarrollo, la población que tenemos. ¿Cómo nos compararíamos? ¿Cuál sería la métrica para saber si son muchos o pocos? Pues en realidad son muchos. Imagínate, 1,000 cada día. Sí, son 1,000 350,000, pero que de todos modos, ¿es mucho o poco respecto a los es nacimientos mucho. totales? Ahora, sí, te puedo dar otra cifra. Es que, por ejemplo, la región en el mundo donde más hay bebés que nacen de madres adolescentes es África subsahariana. Y tenemos como 104 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. En África subsahariana. Sí. Y en México, 70. Y la segunda región en el mundo donde hay más nacimientos de madres adolescentes es América Latina, que viene después de África subsahariana. ¿Y Brasil cómo se compara con México? Para darnos una idea. ¿Brasil tienes el dato? Brasil no tengo el dato en mente, pero creo que es un poco menos que México. Pero México, dentro de la región latinoamericana, sí está bastante alta. Y en el país hay cifras que no es una cifra homogénea. Por ejemplo, en la Ciudad de México es donde hay menos, ¿no? Comparado con estados como Coahuila o Durango. O sea, estamos en 90 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Aquí es otro tipo de rangos. Ahora, muchas personas podrían pensar que aquí hay una actitud moralista, en el sentido de decir, bueno, lo que pasa es que ustedes están en contra de que las relaciones sexuales se inicien en edad temprana, etcétera. Yo creo que estamos bastante más allá de esa discusión. Estamos en la discusión de que incluso, tú dijiste de 10 a 18, si no mal recuerdo, una niña de 11, 12 años que quede embarazada tiene riesgos serios de salud por el embarazo. Y además el producto, como dicen los, que es una palabra espantosa, pues también tiene riesgos porque el cuerpo de la niña no se ha terminado de formar. Entonces, no es una cuestión de moral, es una cuestión realmente clínica, médica y sociológica, ¿no? Entonces, Sí. ¿Cuáles son las implicaciones médicas, primero, siguiendo la pregunta de Federico? Pues serias implicaciones médicas. Puede haber problemas de hemorragia, como el cuerpo de la niña de 10, 11, 12 años no se ha terminado de formar, entonces puede haber una muerte materna. Eso es la segunda razón de muerte en estos rangos de edad, ¿no? O sea, hay que saberlo. Entonces, a nivel biológico puede haber malformaciones del bebé, la madre puede dejar su vida, hemorragias, abortos espontáneos. Muchas veces son embarazos de alto riesgo. Y ni se enteran. Sí, no se enteran y sí se enteran al final, claro. Pero al inicio ni saben que están embarazadas. Exacto.
Entonces lo que pasa es que pues siguen una vida normal, o sea, sin saber que están embarazadas y se dan cuenta muy tarde y, por ejemplo, no tienen una alimentación muy buena que hace que o tienen pues un estilo de vida que no conviene con un embarazo de alto riesgo como estos. Ahora, Federico explicaba al principio que es un problema social, digamos. En sociedades más desarrolladas, las niñas se educan más, creo, o había, no sé si sigue existiendo, para las niñas que acaban secundaria es menos probable embarazarse que las que no. En donde hay buenos servicios médicos, pues hay mejor información, y a lo mejor tienen relaciones sexuales, pero no se embarazan. Digamos, ¿cuáles son las causas? Sé que es dificilísimo, que explican que para nuestro nivel de PIB per cápita, que es bastante superior al del promedio africano, tengamos un problema como más propio de un país de ingreso más bajo. Ahora, lo que estás diciendo es justamente estás pintando el panorama de este fenómeno social. Es un problema multidimensional. Desde mi punto de vista, el ángulo por el que habría que atacar el problema y que es uno de los factores o causas más importantes es un problema de educación. ¿Y a qué me refiero con un problema de educación? Es educación escolar. Nos enteramos, gracias a una encuesta que ha sido llevada en 2017, que más del 70% de las mujeres que se embarazaron entre 10 y 19 años habían dejado de ir a la escuela. Habían dejado antes y luego se embarazaron. Y luego pues hay el otro esquema de que se embarazan y luego dejan de ir a la escuela. Pero el problema de la educación escolar, o sea, del abandono de la educación escolar, es todo un tema. Luego, el problema de la educación sexual, que hay que dar una educación sexual desde la primaria y sin tabú. Entonces, otra vertiente del fenómeno es la sexualidad tabú, ¿no? O sea, que no se habla del asunto. Se habla muy poco. Muy poco. Muy Los poco. grupos conservadores argumentan que por hablar de la sexualidad se interesan en ella. Ahora, esto es una creencia totalmente errónea. Cuanto más vamos a hablar de sexualidad con jóvenes, y más van a estar enterados y mejores decisiones van a tomar, ¿no? El hecho de que cuanto más les vamos a hablar de sexualidad y más van a tener relaciones sexuales es demostradísimo Que no es cierto. que no es cierto. No es cierto. Es más, cuando vemos incluso los niños de 7 años, 8 años, necesitan hablar, necesitan hoy entender qué es lo que pasa con su cuerpo, sus emociones, y ni que hablar a los 12 años. A los 12 años, más aún, necesitan saber muchas cosas. Tenemos una saturación de información por las redes sociales, los medios de comunicación hoy en día, y los niños sí se enteran, pero a medias o tienen mala información. Entonces, la escasa comunicación con los niños, que sea de parte de los padres, que eso es un problema, o de parte de la institución escolar, sí es un problema. Ahora, el hecho es que las consecuencias son poco visibles para la sociedad. Por ejemplo, recuerdo, no voy a decir su nombre, un líder de la izquierda mexicana que hoy está en el poder, que me dijo, hablando de la violencia, me dijo, es que nosotros subestimamos a la familia. Pensábamos que era un valor burgués. Y ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, muchos de los asaltantes de la Ciudad de México provienen de hogares inestables, hogares en donde no estuvo el padre, no estuvo la madre, y entonces no devino bien esa criatura, ese niño, ese adolescente, y genera violencia. ¿Ustedes qué datos tienen? ¿Cómo lo están presentando? Ahora, los datos que tengo son de mi trabajo de campo, que yo hablo mucho con madres adolescentes o sus familiares, ¿no? Y hay una cosa que no entrevistamos, o un sujeto que no entrevistamos, es el bebé. Claro, pero el claro. bebé que crece en un ambiente donde el novio, bueno, el papá se ha ido, abandonó el hogar porque a los 14 años o a los 40 años con una chava de 18 años
pues no se quiere encargar de este bebé que está llegando, entonces hay un abandono de los novios. O no hay un abandono porque las familias presionan para que estén juntos y para que lleven una educación en torno al bebé, pero hay altas tasas de depresión en estas parejas adolescentes porque de repente es un mundo de responsabilidades que no tenían previsto. Ellos vivían en la idealización de que de repente se iban a ser adultos e iban a poder escaparse de un hogar violento, donde de por sí hay violencia. Entonces dicen, nos vamos a hacer adultos y vamos a poder librarla y estar juntos. Pero al cabo de unos meses, unas semanas, ya ni se aguantan, ¿no? Entonces sí hay como hogares donde la abuela se convierte en la madre sustituta, el padre se largó, la niña adolescente dice, no aguanto el llanto del bebé, no aguanto esta carga que es tener un bebé, y entonces va de las suyas o... Se va. Ahora, el Estado puede hacer muchas cosas. Hay gobiernos que han hecho bien su trabajo. Si hubiera que escoger uno, que dijeras un país con problemas como México, pero que desarrolló una política pública que ayudó a disminuir esto, dándole a las niñas la libertad, no se trata de tener estructuras autoritarias, ¿cuál sería y en qué consiste ese tipo de políticas? Hay que tener acciones en distintos frentes. Desde mi punto de vista, por ejemplo, a nivel de la educación, hay que entender por qué el abandono escolar. Sí, hay que entender sus razones. Hay que entender por qué estas y estos adolescentes sí saben de métodos anticonceptivos, pero no los usan forzosamente o cuando los usan no de manera constante. Correcto. Entonces, yo creo que hay un gran trabajo que hacer para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos. Multiplicar capacitación de docentes cuando están frente a un aula donde hay adolescentes que están embarazadas. Hay que entender estas cosas. De hecho, me permito decir que el año pasado en el Colegio de México y con la SECTI hemos elaborado un curso que está online actualmente, está abierto, es gratis. Cualquiera se puede meter. Exacto, y hacerlo a su ritmo, ¿no? Y está en la plataforma México X de la SEP. Y estoy dando las clases con muchos especialistas que he convocado y vamos hablando y tratando caso por caso. Pues Karine, lo malo es la guillotina del tiempo. Muchísimas gracias, se ha terminado, ha sido muy interesante, habrá que regresar a profundizar en algunas de las posibles acciones para enfrentar este costosísimo problema social. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por Karine, la mil invitación. gracias. Espero que te veamos por aquí de nueva cuenta en Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Que tengan una buena noche.